Buenos días. Primero que todo, darle la bienvenida a la videoconferencia El régimen patrimonial en el derecho de familia desde una perspectiva de género. La persona expositora de esta videoconferencia será la doctora Silvia López Zafí, secretaria ejecutiva de la Secretaría de Género del Poder Judicial de Paraguay. Vamos a dar la bienvenida a cada uno de los lugares que están conectados hoy. Argentina, el Poder Judicial de Argentina. En Bolivia contamos con la Escuela de Jueces del Estado. En Colombia con el Consejo Nacional de la Judicatura, Cátedra, Justicia y Género. También tenemos en Colombia la rama judicial. En El Salvador, el Consejo Nacional de la Judicatura en San Salvador, Santana y San Miguel. En San Salvador, la Escuela de Capacitación Fiscal con sede en Santana, San Miguel y San Salvador. De Guatemala tenemos el organismo judicial Secretaría de la Mujer y Análisis de Género. También en Guatemala tenemos el Tribunal Supremo Electoral. En Honduras contamos con la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro. De Nicaragua contamos con la Corte Centroamericana de Justicia, también con el Instituto de Altos Estudios Judiciales. De Panamá tenemos el órgano judicial de Panamá. De Paraguay tenemos la Secretaría de Género del Poder Judicial. En Puerto Rico tenemos la Academia Judicial. De República Dominicana el Poder Judicial. Y en México contamos con la participación de Chihuahua, el Instituto de Formación Judicial Superior. Asimismo, damos un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sala de videoconferencia y a los que nos están viendo a través del Internet. Le vamos a dar la palabra al máster Eduardo Castillo Arguedas, director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED de Costa Rica, para que dé la bienvenida a la videoconferencia. Bien, muy buenos días a todas y a todos los aquí presentes y los que nos ven y escuchan por videoconferencia y por internet. Este tema de patrimonio familiar en realidad es un tema sumamente interesante e importante para la protección de la familia. Incluso minutos antes hablaba aquí con la señora magistrada de las iniciativas que tal vez en algún momento se podrían de realizar con tal de proteger el patrimonio de la familia. ¿A qué me referiría yo con esto? Propiamente, siempre decía yo que al inicio, cuando alguna familia quiere su hogar, su casita, que es el primer patrimonio que las personas desde el seno del hogar realizan, pues habrían que buscarse algunos mecanismos legales que sé que hasta el momento no existen, de tal manera que se puedan proteger ese patrimonio. Cuando aquí el Instituto de Género me hizo el planteamiento de hacer este saludo inicial, comencé a reflexionar sobre el recorrido, digamos, que usualmente ha pasado en las familias. Y lo que me he encontrado es que la mayor parte de estos casos estriba en que el patrimonio que siempre se ha conservado a lo largo casi de la historia ha sido el que ha estado en manos de mujeres. En mi caso podría decirlo que el patrimonio familiar que se tenía fue porque fue protegido por mi abuelita. Y casos cuando comentaba con compañeros me comentaban lo mismo. Entonces, ¿qué me encuentro con esto? Que el patrimonio realmente habría que buscar una figura. Sé que en estos momentos existen algunos mecanismos legales que están planteados de esa manera, pero la idea es cómo proteger ese patrimonio, o sea, de qué manera. ¿En qué valoro yo también en esto? ¿En qué me encuentro? Que quizás el patrimonio que ha estado usualmente en manos de mujeres, casi nunca, yo al menos no conozco casos de que se haya perdido, pero sí conozco centenares de casos de patrimonio que se ha perdido cuando ha estado en manos de varones. Precisamente por eso que me surgió esa inquietud, pero nada más que decía que a la señora magistrada que le dejaba como una inquietud que quizás en el futuro alguien podría asumir esa inquietud de tal manera que le pudieran dar camino. Claro, yo sé que es difícil. ¿Es difícil en qué sentido? Porque ahí se estriban derechos de las personas en ese sentido. Pero creo que más que el derecho de las personas, hay un derecho superior en ese sentido, que es el derecho de la familia, que es a veces el que se podría estar quedando protegido por una mala decisión de un varón, por una mala acción de este varón.
Y entonces duele a veces ver cómo el patrimonio que tanto ha costado en la familia, pues de la noche a la mañana deja de tener su existencia. Hay que buscar definitivamente pues los mecanismos o la manera de que cómo proteger esos bienes propios que han sido adquiridos por la familia, que tanto ha costado, como me refería. Pero en todo caso no voy a ahondar tanto en esa parte, así que solo cierro indicando que el patrimonio es uno de los elementos fundamentales que consolidan o que ayudan a la protección de la familia y que le dan seguridad en su desarrollo. Así que tengan muy buenos días, muchas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias, don Eduardo. Vamos a pasar a la presentación de la doctora Silvia López Safí, secretaria ejecutiva de la Secretaría de Género del Poder Judicial de Paraguay. Doña Silvia es doctora en Derecho por la Universidad de Pablo de Olivet de Sevilla, España, con una calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Es abogada, notaria, escribana pública por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. También es máster en Gobierno y Gerencia Pública. Tiene un certificado diploma de estudios avanzados de tercer ciclo por la Universidad Pablo de Olivet de Sevilla, España. Es egresada de la Escuela Judicial y de cursos de formación continua de la misma. Especialista en didáctica universitaria y en metodología de la investigación aplicada por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. También es especialista en técnica legislativa y su redacción con los procesos mundiales y regionales de elaboración normativa por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene un diploma de postítulo, el Estado de Derecho del siglo XXI, Administración, Justicia y Derechos por la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho de la Universidad de Heidelberg de San Diego, California, con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política. También tienen diploma en Derecho Internacional Comercial por la Universidad Americana, con la cooperación académica de la Fundación Escuela de Negocios de Asturias, España. Es especialista en gestión de políticas públicas y género por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Asimismo, es docente de la Escuela Judicial en la materia de cuestiones de género, docente de posgrado de la Universidad Americana, docente universitaria en las cátedras de Derecho de Niñez y Adolescencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Americana, así como en las cátedras de Derecho de Familia, Derecho Procesal 1, Técnica Jurídica de la Universidad Americana. Asimismo, es secretaria ejecutiva de la Secretaría de Género del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. También es presidente de la Asociación Fundación Justicia y Género Paraguay, CONOSUR. Entonces vamos a darle la bienvenida a doña Silvia. Muy buenos días para todas y para todos. En primer lugar, un placer inmenso poder compartir en un tema tan sensible como son los derechos de las familias y en particular un tema que tiene que ver con el régimen patrimonial en torno justamente a la particular situación en que pueden encontrarse no solamente cónyuges, es decir, aquellas personas unidas por vínculos matrimoniales, sino fundamentalmente y considerando la situación de las personas unidas de hecho, es que vamos a hacer un abordaje en el tiempo asignado y la idea es dar a conocer cómo se han presentado en la República del Paraguay las casuísticas, teniendo en cuenta no solamente los postulados y garantías consagrados en la Constitución Nacional, sino también en convenciones ratificadas por Paraguay, como son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, ratificada por Ley 1215 del año 86, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
la Convención de Belém do Pará y el protocolo facultativo de la CEDAW, instrumentos internacionales que se erigen al momento en que aplicadores y aplicadoras del sistema deben sopesar los intereses en juego en herramientas de primera mano. Decir que uno de los espacios más importantes de conquista para los derechos de las mujeres, sin lugar a dudas, constituyen los derechos de las familias. En la República del Paraguay, desde la aparición de la Constitución en el año 1992 y la Ley de Reforma al Código Civil Paraguayo, que lleva el número 1 del año 1992, se ha establecido una protección concreta a las mujeres en su individualidad, sea que las mismas se encontraran como esposas o como integrantes de familias constituidas de hecho o en carácter de concubinas. Aquí quiero hacer una aclaración porque, a diferencia de otros países, en la República del Paraguay llamamos uniones concubinarias aquellas en las que un hombre y una mujer se encuentran unidos de hecho, pero no existen impedimentos para el matrimonio. Sin embargo, las uniones de hecho simplemente son aquellas que sí adolecen o carecen de algún requisito fundamental, por ejemplo, la existencia de un ligamen anterior por no existir un divorcio vincular. Y es ahí justamente donde la jurisprudencia nos presenta los distintos matices que iremos explicitando en la medida del tiempo. En la Constitución de 1992, tanto en el desenvolvimiento del hombre como de la mujer en las familias, tienen estos y estas los mismos derechos y obligaciones. Lo mismo la Ley de Reforma señalada, que es la 1/92, donde contamos con principios centrales para la aplicación e interpretación de la ley, como la igualdad de los cónyuges, un principio de orden público que no puede ser modificado por convenciones particulares, excepto cuando la ley lo autorice expresamente. Esta igualdad del marido y la mujer en el hogar, en cuanto a los deberes, derechos y responsabilidades, es independiente al aporte económico que pudieran realizar en cuanto al sostenimiento del hogar, debiéndose recíprocamente respeto, consideración, fidelidad y asistencia. También quiero subrayar este aspecto porque muchas veces existe una diferencia sustancial en cuanto a los emolumentos percibidos por hombres y mujeres, y la Ley de Reforma se encarga de definir este aspecto diciendo que ambos tienen de igual manera las mismas responsabilidades. Esto último condice con la disposición según la cual la atención y el cuidado del hogar constituyen una función socialmente útil y de responsabilidad de ambos cónyuges, atendiendo a que cuando uno de ellos se dedique con exclusividad, por ejemplo, a las tareas del hogar, la obligación de sostener económicamente a la familia recaerá sobre el otro sin perjuicio de la igualdad de derechos y de la colaboración que mutuamente se deben. El hecho de que anteriormente las mujeres se ocuparan más bien del trabajo como amas de casa y no fuera del hogar, impulsó el dictado de esta disposición a fin de que las mismas pudieran ser amparadas, por más que el otro, el marido por ejemplo, fuera quien introdujera dinero al hogar. Sabemos que el trabajo de amas de casa es bastante pesado y aún en la actualidad, por más que en su mayoría las mujeres se encuentren trabajando al unísono con sus maridos y fuera del hogar, ello no implica que las mismas no continúen cumpliendo con esa doble y triple jornada laboral, es decir, lo que llamamos también de alguna manera la feminización de la pobreza, por no justipreciar la mano de obra femenina, en este caso, con las labores propias del hogar. Al respecto señalamos que uno de los principales avances para las mujeres significó la elección o la autonomía en la elección de cualquier profesión, industria, lícitas para efectuar trabajos fuera de la casa o bien para constituir sociedades con fines lícitos. Esto teniendo en cuenta las restricciones que teníamos con anterioridad durante la vigencia de la ley número 236 de 1954 de los derechos civiles de la mujer, que aún con las conquistas logradas para ellas cercenaba o coartaba ese derecho que disponía, por ejemplo, la necesidad de contar con la conformidad del otro cónyuge para que la mujer pudiera realizar la mayoría de los actos que en la actualidad puede llevarlos a cabo por su sola voluntad, sin asentimiento o consentimiento del otro.
dentro de los postulados que la ley de reforma establece. Así como decíamos, el ejercicio de la profesión, industria o comercio por cuenta propia, o efectuar trabajos fuera de la casa, dar sus servicios en locación, constituir sociedades colectivas de capital e industria o en comandita, civiles o comerciales, aceptar donaciones y también herencias sin beneficio de inventario. Por el actual Código Civil ya se presume desde luego la aceptación de herencias con beneficio de inventario. Renunciar a herencias o legados que les sean dados y disponer a título gratuito o por actos, es decir, por actos entre vivos de bienes que ella administre y conforme también a sus bienes reservados. En función a esto, no es menos importante la administración de bienes de la comunidad, que conforme a la ley de reforma corresponde a ambos conjunta o indistintamente, ya que, como dijéramos, por la anterior ley 236 del 54 solo correspondía al marido la administración de los bienes de la comunidad, sea que estos hayan sido propios o gananciales, salvo que expresamente se hubiese acordado ese derecho a la esposa, es decir, cuando la esposa era nombrada juradora del marido o a este se lo hubiese declarado ausente, ocasión en que la esposa tenía los mismos derechos y responsabilidades que el marido, como también respecto a sus bienes reservados. La actual ley de reforma dispone que la representación de la comunidad conyugal corresponde a ambos cónyuges. También quiero destacar que existen actualmente 3 regímenes patrimoniales: la comunidad de gananciales bajo administración conjunta, el régimen de participación diferida y el régimen de separación de bienes. Si bien el más utilizado es el primero, en algunas ocasiones el último, es decir, el de separación de bienes, y casi de nula aplicación el de participación diferida, que no es otra cosa que esperar al momento en que los cónyuges decidan poner fin a esa comunidad de gananciales para proceder a una partición considerando quién o cuál de ellos hubiese obtenido mayores ganancias en relación con el otro y compartir esas ganancias por mitades. Ahora voy a hacer un alto en lo que decía constituye para la República del Paraguay uno de los temas más significativos, y que es el de las uniones de hecho o concubinarias, ya que desde la Constitución Nacional se ha establecido la producción de efectos similares a los del matrimonio, teniendo en cuenta las características de la población paraguaya y sobre todo la historia que marca a la República del Paraguay, que ha sostenido varias guerras. Entonces la población ha quedado diezmada, y los historiadores y las historiadoras relatan que en función a estos hechos es que proliferaron mucho esas uniones de hecho y posteriormente las llamadas uniones concubinarias. Se ha analizado esta situación para brindar una mayor seguridad a las mujeres, tanto desde los derechos generados en relación con la prole, es decir, con los hijos, y también en relación con los bienes que pudieran surgir de la unión. La protección desde la Constitución Nacional respecto a estas uniones nos hace ver ya la impronta, es decir, puesta o la mira puesta en ellas, especialmente lo que el convencional constituyente ha querido hacer al sentar las bases con vistas a esa producción de efectos similares a las uniones matrimoniales. Producto de esa reglamentación encontramos diversas normas que desglosan lo dispuesto en la Constitución Nacional. El matrimonio, haciendo un parangón, hay que destacar también que se considera como un acto solemne, revestido de las formas y de las exigencias establecidas en la ley. Por ello, en cuanto a la producción o a la creación de una comunidad de gananciales, se trata de establecer esos efectos similares en las uniones de hecho, claro que no con esas solemnidades consideradas para el matrimonio. Sin embargo, es importante destacar que la ley de reforma ha dicho que en el caso del nacimiento del primer hijo o transcurridos 4 años desde las uniones de hecho concubinarias, se conforma entre los concubinos propiamente una comunidad de gananciales equiparada en sus efectos justamente al matrimonio.
Como vemos, esta disposición, aunque existiera de manera fehaciente, muchas veces no resulta suficiente al momento de atribuir, de reconocer y de atribuir en consecuencia, por ejemplo, derechos sucesorios. Y es aquí donde se echa mano de la CEDAW, es decir, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, teniendo en cuenta los aportes que cada persona, en este caso que las mujeres, trate. En algunos países de la región vemos, por ejemplo, que se aplica la figura del enriquecimiento indebido, lo que no ocurre en Paraguay hasta hoy, sino que, como dije anteriormente, teniendo en cuenta el artículo 1 de la CEDAW, se echa mano de la disposición en la cual no importa el estatus, es decir, si se trata de una mujer viuda, soltera, casada, divorciada, atendiendo a su situación en particular, para reconocer y en consecuencia atribuir derechos. Desde luego, el compromiso asumido por el Estado paraguayo en torno a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Nacional hace que los instrumentos internacionales de derechos humanos se erijan en una herramienta de carácter principal. Tampoco quiero olvidar que la Convención de Belém do Pará ha servido para resolver casos y en función a la atribución de derechos en relación con los bienes cuando existían violencias, y en ese sentido también contamos con la Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica e intrafamiliar. Voy a pasar a un punto que hace referencia a los efectos de las disoluciones en las uniones de hecho y también de derecho, teniendo en cuenta el análisis desde las cuestiones de género. La disolución de los vínculos en las uniones de derecho, así como en las uniones de hecho, trae como consecuencia no solo la ruptura de relaciones personales, sino también de complejidades en función a la atribución del patrimonio y en caso de existir descendencia común. La teoría de género permite el análisis de los efectos jurídicos familiares, sociales y personales en función a las concepciones imperantes en los sistemas jurídicos, los que generalmente se caracterizan por una visión sesgada y asimétrica al momento de atribuir consecuencias, poniendo en cabeza generalmente de la parte más débil la carga de la culpa y sus repercusiones en los distintos ámbitos en los que se opera. La entrada en vigencia de los referidos instrumentos internacionales de derechos humanos introdujo modificaciones sustanciales en el campo de las relaciones familiares. Sin embargo, no siempre estos caminos estos cambios normativos traen consigo las necesarias transformaciones en el modo de concebir, en el modo de juzgar hechos vistos en otros tiempos con una natural prevalencia de intereses masculinos por sobre los femeninos, quienes durante siglos se hallaron en desventaja por las características del sistema patriarcal que todavía sigue vigente hasta hoy, y esto se puede ver también en algunas resoluciones judiciales. Si bien existen atisbos de develar mitos y tabúes que impiden la existencia de una sociedad más justa e igualitaria en términos de reconocimiento y atribuciones de derechos a hombres y mujeres, simplemente por su calidad de personas humanas, todavía perviven estereotipos que los encasillan en roles que reproducen situaciones de dominación y por ende de discriminación. Respetando el orden de las normas jurídicas, como quedó consignado en el caso de Paraguay, también quiero traer a colación los compromisos asumidos en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena en 1993, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo en el Cairo, 1994, y la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995. Asimismo, y como hemos puesto de manifiesto, la Ley de Reforma Parcial del Código Civil introdujo reformas sustanciales. Las disoluciones de uniones personales generalmente propician verdaderas batallas en aras al reconocimiento de derechos, obviando o pasando muchas veces por
intereses que son prevalentes. Aquí también traemos a colación el caso de niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, de escasos recursos, indígenas, quienes se constituyen en víctimas muchas veces de tejes y manejes, tanto en el ámbito público como en el privado, en el entendido que el Estado tiene esa potestad de intervención y muchas veces, como dijimos anteriormente, no es o no escapa a la estructura androcéntrica que caracteriza los sistemas patriarcales. En este sentido, uno de los derechos que mayormente se discute, por ejemplo, constituye el de la calidad de sucesor o sucesora. Efectivamente, la disolución del vínculo trae como consecuencia la pérdida de la calidad de heredero o de heredera, en el caso sea de un divorcio, por ejemplo, y lógicamente también nos encontramos con factores que se presentan o dan como resultado fallos disímiles al momento de atribuir derechos a supérstites que, por ejemplo, se encontraban separados de hecho y no de derecho, es decir, no existía un divorcio vincular propiamente, sino una mera separación fáctica, o como ocurre en la República del Paraguay, una separación personal o también llamada separación judicial de cuerpos, donde distinto al divorcio no existe una ruptura del vínculo propiamente, sino como su nombre dice, una separación de bienes y de cuerpos, pero no se rompe el vínculo. Algunos magistrados en este sentido consideran que podría mantenerse la calidad de herederos en algunos casos porque todavía pervive el vínculo. Sin embargo, la posición no es unívoca. En ese sentido, se ha echado mano de la CEDAW, teniendo en cuenta que la calidad hereditaria no se pierde por el hecho del estado civil de la persona, y a lo que se debe atender sí es al tiempo transcurrido desde la separación efectiva de los esposos. En esta hipótesis, entonces, es también importante pasar revista a la jurisprudencia en nuestro país en lo que tiene que ver con hechos o casos relacionados con la violencia de género. La aplicación de la perspectiva de género es muy importante porque, como dije anteriormente, se considera la particular circunstancia de la persona, por ejemplo, cuando la misma es víctima de maltrato, y esto es determinante al momento del reconocimiento y de la atribución de derechos. Seguidamente voy a referir algunos, no todos, porque tenemos una gran cantidad de jurisprudencia en la materia, para que pudiéramos apreciar mejor cómo se están sopesando esos intereses o derechos en juego. Tenemos, por ejemplo, un juicio sobre, otrora llamado reconocimiento de matrimonio aparente, hoy día reconocimiento de uniones concubinarias, en un acuerdo y sentencia 103 de fecha 17 de octubre de 2007, donde el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Tercera Sala refirió a la dualidad de domicilios como no impediente para producir efectos jurídicos como la cohabitación necesaria en la relación concubinaria, puesto que la existencia de domicilios simultáneos o parciales y temporales no es posible jurídicamente, pero sin embargo el tribunal consideró que esta circunstancia no obstaría a considerar la existencia de la unión de hechos. Entonces, lo que el tribunal dijo es que aquí lo determinante más que el domiciliamiento es la situación de un relacionamiento permanente que produce una comunidad de vida y por ende de aportes no solo patrimoniales y de prestaciones personales, sino de carácter personalísimo, todos estos dirigidos al desarrollo de la vida y a enfrentar un destino común. Ha dicho además que la duplicidad de moradas es trascendente solo en la medida en que guarda relación con el requisito de la convivencia, y hay que establecer si esa dualidad de domicilios o concurrencia de hogares excluye o limita la cohabitación requerida por la norma de fondo para la admisión de la demanda interpuesta, en este caso por la recurrente.
En la actualidad queda establecido que no podemos hablar propiamente de la unidad de la familia en términos materiales y geográficos, porque en ocasiones los cónyuges se ven forzados a separarse a efectos de lograr el sostenimiento del hogar y poder solventar las necesidades básicas para su mantenimiento. Por ejemplo, cuando un cónyuge reside en una ciudad porque allí se encuentra desarrollando su trabajo o profesión, y luego los fines de semana regresa a su residencia familiar, pero efectivamente esto ha dado lugar a esto que el tribunal ha llamado, y también la norma y la jurisprudencia, la duplicidad de domicilios, a veces en días hábiles o laborales, o en días inhábiles, como dije, residiendo con las familias. En este orden se aplicó la CEDAW y su protocolo facultativo, manifestando el tribunal lo siguiente: impedir que una mujer pueda demostrar la convivencia requerida para acreditar una unión de hecho por la sola situación de que uno de los concubinos cuente con 2 domicilios habituales es ciertamente una forma de discriminación que no puede ni debe darse en el marco orgánico o institucional. Luego pasamos a un segundo caso. Es un juicio, un acuerdo de reconocimiento también de unión de hecho, acuerdo y sentencia 41 del 21 de abril de 2008, donde se ha sopesado la unión de hecho atendiendo al tiempo y a las condiciones de su duración, que, como dijimos anteriormente, o transcurridos los 4 años o el nacimiento del primer hijo, puede producir esos efectos de carácter patrimonial. Y aquí lo interesante es que la jurisprudencia hace referencia al tiempo de 10 años que tienen las personas unidas de hecho para solicitar la inscripción de su unión en el registro civil, pudiendo hacer esa solicitud ante un oficial del registro o ante un juez de paz. Y el tribunal ha dicho que no es preciso realizar tal solicitud e inscribir esa unión, producidos, por ejemplo, o acreditados cualquiera de los 2 factores citados anteriormente, es decir, el nacimiento del primer hijo o el transcurso de los 4 años. En un tercer fallo, un acuerdo y sentencia número 37 de 7 de mayo del año 2001 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Sala Primera, al haberse demostrado la existencia de una hija en común, conforme consta en el certificado de nacimiento y que se ha inscrito en el registro del Estado Civil a pedido de ambos progenitores, no resulta necesario acreditar el transcurso del plazo de 4 años para declarar la existencia de esa unión concubinaria. Luego tenemos otro fallo, un acuerdo y sentencia 143 de 30 de diciembre del año 2011, donde queda sentado que en este caso el concubinato debe existir deben existir factores que habiliten a contraer matrimonio regularmente para producir esos efectos jurídicos. Aquí desearía destacar que se ha invocado la CEDAW, manifestando que es imposible ignorar el aporte que ha hecho dentro de la relación de convivencia, en este caso la mujer. Y dice lo siguiente: es un hecho notorio que el estado actual de las costumbres arraigadas en la cultura hace pesar estas prestaciones principal y preponderantemente sobre el esfuerzo vital de las mujeres, cuya actividad productiva es aprovechada dentro de los grupos familiares sin que de ello se siga un beneficio económico compensatorio concreto para la prestataria. El motivo subyacente en tal aporte es el bienestar familiar y de la pareja, cuya prevalencia se da por sobreentendida y también muy frecuentemente subvalorada, y que el convenio sobre la eliminación o la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, con rango superado solo por la Constitución Nacional, a cuya luz se deben examinar las relaciones familiares, conyugales y extraconyugales con carácter de permanencia o estabilidad, y su repercusión patrimonial entre las partes, prohíbe toda discriminación contra la mujer por su situación o condición de tal. De esta manera no es posible desconocer el aporte que el trabajo de la mujer implica en el hogar, independientemente de su estado o de su situación
en cuanto a si es casada, soltera, separada, concubina o simplemente conviviente. Y lo que importa para la formación aquí es justamente el aporte que ha realizado en el patrimonio familiar y la prosperidad sobre esta base, o la que se crea sobre esta base, con prescindencia de la titularidad nominal, aparente o registral de estos bienes. Privar a la mujer de una participación en la masa de bienes lograda o ganada de esta manera constituye una expropiación de su trabajo en beneficio del varón y, como ha quedado también en jurisprudencia anterior, y un enriquecimiento indebido a favor del mismo. Normalmente no se desconoce el aporte que se hace al patrimonio de otro, y en este caso tampoco habría que hacerlo por tratarse de una mujer. También tenemos un acuerdo y sentencia de fecha 20 de marzo de 2013, el auto interlocutorio número 130, donde se analiza fundamentalmente la situación de que la persona tuvo que abandonar obligatoriamente su casa porque no soportaba los constantes maltratos psicológicos que recibía de parte de su pareja. Hasta inclusive fue golpeada, y aun cuando no existían, digamos, mayores rastros, porque muchas veces este es un factor revictimizante el que se tenga que evidenciar por medio de un diagnóstico médico, por ejemplo, la situación aludida, el tribunal contempló digamos, la violencia sistémica de la cual era víctima la mujer, y no solamente ella, sino también el hijo menor. De tal manera que tuvo que, como hemos dicho, salir de la casa, y esto fue considerado para la atribución o el reconocimiento de derechos. Se deja sentada o sentado en esa jurisprudencia que es sabido que el fenómeno de la violencia doméstica e intrafamiliar se da en el marco de relaciones de poder dentro de la familia o del hogar. Esas relaciones no son fortuitas y obedecen a un patrón de conducta bien conocido y descrito por la ciencia. Está además abundantemente sostenido por la literatura, las estadísticas. Las relaciones de poder se entablan entre sujetos que tienen ascendencia sobre otros o dependencia de otros a raíz de su condición o situación. Tales los casos, como hemos dicho, ¿verdad? Los factores de edad, las mujeres, las personas mayores, o bien estas personas mayores, claro, respecto a sus cuidadores o guardadores. En este caso, la reacción de la actora de abandonar el hogar encuentra su antecedente en la situación psíquica y física derivada del maltrato por parte del demandado. La armonía y la unidad familiar ya no pueden sostenerse, ha dicho el tribunal, en situaciones que involucran violencia doméstica o violencia intrafamiliar, que no solo influyen de modo negativo en la mujer, sino también en el desarrollo del hijo. En otro auto interlocutorio número 987 de 27 de noviembre de 2009 se hace referencia a una excepción de falta de acción fundada sobre la base de que el causante se encontraba casado hasta el momento de su fallecimiento, razón por la cual no podría existir, se argumentaba, una unión de hecho con la demandada. En consecuencia, se pasa a estudiar esta excepción de falta de acción, verificando los elementos que la ley establece para la determinación de la relación extramatrimonial o de la unión de hecho, y también el fallo se argumenta o se sustenta en la CEDAW. Ha dicho el tribunal, una vez más, que desconocer el aporte que hace la mujer en función al estado civil en que se encuentra constituye una manera de discriminarla. Y aquí hay que atender también a la existencia de convivencia durante 23 años, tiempo considerable además para determinar los aportes que ha realizado la persona en función a el desarrollo no solamente interpersonal, sino familiar. Yo desearía destacar nada más antes de concluir y luego quedar abierta a las preguntas que pudieran existir, que la aplicación de estos instrumentos internacionales
a partir sobre todo del año 2000 ha implicado un cambio considerable en la manera de no solamente de juzgar, sino de ver, de analizar las situaciones que se dan en función a las rupturas o disoluciones de matrimonios o, como dije anteriormente, uniones de hecho o uniones concubinarias. De esta manera, entonces, he presentado de manera breve la situación que caracteriza a Paraguay en función al tema solicitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Silvia. Muy interesante la exposición donde nos lleva desde lo que fueron las conferencias internacionales por los derechos humanos de las mujeres, así como los diferentes convenios que han sido ratificados en los países, cómo esos convenios se han ido, de esos convenios se han ido generando normativa nacional que ha permitido un cambio tanto en la legislación como en la jurisprudencia de los países. En Costa Rica ha sido bastante similar al proceso que nos estaba comentando doña Silvia. También hemos ratificado las mismas, casi que las mismas convenciones. Hemos iniciado este proceso a partir de lo que fue la Ley de Igualdad Real de las Mujeres, que es una legislación que ya tiene muchísimos años y que tal vez fue de las primeras legislaciones que tiró a la calle a las mujeres a luchar por sus derechos. Y fue una legislación que nació de los movimientos de mujeres, como también fue así la legislación en contra de la violencia hacia las mujeres, luchas importantes que también se han dado para poder hacer una realidad la ley de penalización contra las mujeres. Y al igual que en los otros países latinoamericanos, estoy segura que lo que ha nacido, muchas de las legislaciones han nacido de los movimientos de mujeres que han permitido llegar a los diferentes diputados y diputadas que han convertido en realidad los objetivos de estos movimientos. Ahora vamos a realizar una sesión de preguntas y para ello vamos a iniciar con Puerto Rico. Queremos saber si Puerto Rico tiene alguna pregunta para doña Silvia. Puerto Rico, viera que hemos tenido alguna dificultad para poder escuchar su comentario. ¿Sería usted tan amable de repetirlo? Lastimosamente no pudimos escuchar a Puerto Rico. Vamos a darle la palabra a Panamá. Adelante, Panamá. Okay. ¿En Panamá tenemos alguna pregunta o comentario? Podemos hacer algún comentario. Si no tenemos una pregunta, igual tenemos la línea abierta para algún comentario que crean oportuno. En Panamá no tenemos ningún comentario.
Entonces vamos a darle la palabra a Honduras. Si tienen algún comentario en Honduras. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, la estamos escuchando, Honduras. Quería felicitar a la magistrada Silvia López por tan importante exposición y por compartir las experiencias a nivel latinoamericano que nos sirven de referente a nosotros en Honduras. Antes de realizar la pregunta, quisiera poner en contexto que estamos pasando por un momento donde queremos lograr la aplicación de esos instrumentos internacionales como la CEDAW, inclusive la Convención Belén do Pará, debido a los rasgos de una sociedad patriarcal que día a día todavía no podemos debilitar, ¿no? En ese sentido, en los procesos judiciales que refiere a materia de familia, claramente los derechos de la mujer son muy vulnerados. Es interesante conocer estas experiencias y saber que el legislador debe tener la visión de conocer la condición socioeconómica de los cónyuges en la parte de protección a los hijos. La pregunta va encaminada de qué manera podemos lograr que a nivel legislativo se pueda establecer la figura patrimonial de manera obligatoria. En la dinámica de familia, el cónyuge, por lo general el varón que tiene los bienes económicos, trata de eludir la responsabilidad con los menores hijos, incluso a nivel de vender o enajenar los bienes de manera clandestina. Y creemos que el legislador a veces no tiene el alcance necesario para poder escudriñar dónde está ese factor económico para proteger especialmente a los menores hijos. Me gustaría conocer pues alguna de sus opiniones. Muchísimas gracias, Honduras. Las preguntas van a ser contestadas al final por parte de doña Silvia. Vamos a primero pasar por todos los países a ver si vamos a contar con más preguntas. Ahora le damos la palabra a Nicaragua para saber si Nicaragua tiene alguna pregunta. Ya, a ver. Adelante, Nicaragua. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí la estamos escuchando. Bueno, ok, buenos días. Muy brillante exposición por parte de la magistrada Silvia López, igualmente. Como bien escuchamos sobre los diferentes convenios, la CEDAW, Belén do Pará, o las convenciones de Beijing, Cairo sobre los derechos de la mujer. Pero decía la magistrada también que es importante tomar en cuenta las reformas desde el punto de vista civil, y me refiero específicamente a la herencia. En el caso de Nicaragua, expresamente, nuestra norma civil contempla que el cónyuge sobreviviente puede accesar a la herencia también, pero en un grado de prelación de un orden de 10 numerales. En 10 numerales tenemos que el cónyuge sobreviviente está en el numeral número 7. Podría considerarse una discriminación en el caso de la mujer tal normativa, atendiendo que la mayoría de países latinoamericanos también hemos reformado leyes de familia o adoptados códigos de familias modernos. ¿Estará preparado realmente el derecho de familia procesalmente hablando para poder operativizar todos estos instrumentos que tenemos para tutelar los derechos de la familia como tal y en especial de la mujer, de la niñez y adolescencia? Gracias. Muchísimas gracias a Nicaragua. Vamos ahora a pasar a México. Adelante, México, lo estamos escuchando. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. Bueno, la pregunta va encaminada a la magistrada López refirió a la separación cuando no hay una separación jurídica y al derecho a heredar atendiendo a la situación de hecho, es decir, cuando hay una dualidad de domicilios. ¿Cómo se ha resuelto en Paraguay esa situación?
qué mujer es la que tiene el derecho a heredar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a México. Ahora le damos la palabra a Guatemala. Muy buenos días. Buenos días, Guatemala. ¿Nos escuchan? Sí, la estamos escuchando. Sí, perfecto. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo resolver cuando las mujeres han dado su dinero, trabajo y vida para hacer un patrimonio y por estar todo a nombre de su conviviente legalmente no tiene derecho a nada? Tenemos un comentario también de la licenciada Ana Liliana Pais, que nos visita. Perfecto, adelante. Sí, buenos días. Lo que a nosotras nos interesa también resaltar de acá en Guatemala es que al igual que en los países latinoamericanos han sido ratificadas las convenciones de las cuales la licenciada López Afí estuvo exponiendo. Y también hemos estado comentando acá con una magistrada que algunas de las personas juzgadoras en Guatemala utilizan esas convenciones internacionales al momento de dar sentencias de familia en favor de las mujeres, pero no todas. Entonces, el trabajo que la Secretaría de Género del organismo judicial está haciendo es esa parte de sensibilización y formación adentro del cuerpo de legisladores guatemaltecos que operan la justicia, más que los legisladores, que operan la justicia para que puedan conocer el enfoque de género al momento de estar dictaminando sentencias que tienen como marco un sistema patriarcal dominante que, como dijo el compañero hondureño, es muy difícil de erradicar, ¿verdad? Sin embargo, el esfuerzo se hace desde la Secretaría Presidencial de la Mujer, que es desde el organismo ejecutivo, pero también del judicial, y Guatemala está en esa lucha, y lo que falta es seguir en el proceso de sensibilización y formación para todos los juzgadores, solamente. Muchísimas gracias a Guatemala. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Bolivia. Adelante, Bolivia. No tenemos ninguna pregunta, Bolivia. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a El Salvador. Adelante, El Salvador. Del Consejo Nacional de la Judicatura tenemos una pregunta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a los panelistas. Un saludo muy cordial de acá de El Salvador, del Consejo Nacional de la Judicatura. Y pues nuestras felicitaciones, pues observamos que el tema es muy bien manejado. La doctora Silvia López mencionó que en su legislación existen regímenes patrimoniales, al igual que los nuestros acá. Si pudiera, por favor, mencionar los mismos y dar brevemente una explicación a qué se refiere cada uno de ellos para compararlos con los nuestros, y si en alguno de estos mencionados existe alguno que sea más favorable para la mujer y para los hijos. Muchas gracias. Solo esa pregunta tenemos. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Nos queda Colombia. Adelante, Colombia. Bolivia quiere hacer una pregunta, si tenemos la oportunidad. Claro que sí. Adelante, Bolivia. Pásamelo. Así que sí. Muy buenos días. ¿Me escuchan?
Sí la escucho, perfecto. Buenos días. Felicitar primero a la doctora López por la videoconferencia. Y en realidad es más que todo para hacer conocer que acá en Bolivia también estamos trabajando bastante con este tema de juzgar con perspectiva de género. Muchos de los jueces no aplicamos el poder introducir toda esta normativa supraconstitucional, pero están dándose muchos avances, primero partiendo inicialmente de lo que era el Instituto de la Judicatura, actualmente la Escuela de Jueces, y también a través del apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, que actualmente viene trabajando el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Me parece que es un tema muy importante que no debemos dejar de lado y trabajar aún más en ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Bolivia. Estamos terminando esta ronda de preguntas con Colombia. Adelante, Colombia. Muy buenos días. Agradecemos a la doctora Silvia López a habernos puesto en contexto con esto que ocurre allí en Paraguay y que es situación similar también en otros países de Latinoamérica. Fue bastante ilustrado todo lo que ella nos mostró. Mil gracias y por el momento no tenemos preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a volver a Nicaragua, pero en este momento con la Corte Suprema de Justicia. Adelante, Nicaragua. Ustedes que van a preguntar. Yo le digo con muchas gracias. Adelante, Nicaragua. De género. Agradezco el espacio para compartir este tema tan importante y se expresó claramente todos los convenios internacionales vinculantes que han facilitado el marco jurídico de los diferentes países. Quisiera que me planteara la magistrada algún desafío que ella encuentra todavía pendiente. Ya. ¿Va a hacer una pregunta a Honduras? Ok, perfecto, Honduras. Perfecto. Quiero felicitar a la doctora Silvia López Safi por su interesante exposición muy ilustrativa. No es una pregunta en sí la que voy a hacer, sino que un comentario que es sobre la lucha que deben de emprender los países latinoamericanos, como ya lo hizo en su momento Argentina, de que estos instrumentos internacionales de protección a los derechos de la mujer, como es la Convención de Beijing, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, no queden simplemente como instrumentos internacionales ratificados por los estados, sino que esa lucha de la que estoy hablando sea la de que a estos instrumentos internacionales sobre derechos humanos se les dé un rango constitucional, como ya lo logró Argentina, y de esta forma habría una mayor protección a los derechos de la mujer como acciones afirmativas. Que esa situación que han estado en desventaja la mujer sobre los derechos del hombre se equiparen y de esa forma habría una mejor protección a los derechos de la mujer y en sí también estos instrumentos internacionales al tener un rango constitucional serían como más los jueces, pues en sus resoluciones judiciales los harían valer aún más que quedando como meros instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Ese es mi comentario. Muchas gracias a Honduras y vamos a darle el pase a Panamá. Adelante, Panamá. Panamá, estamos
esperando. Sabemos que ustedes tienen interés en decir una pregunta. ¿Escuchamos a Panamá? Ok. De esta manera, entonces, porque nos indican que Panamá tiene un problema con el audio, damos la palabra a doña Silvia para que nos responda las preguntas que nos indicaron los países de Honduras, Nicaragua, México, Guatemala y El Salvador. Adelante, doña Silvia. Muchísimas gracias por los saludos y también por las preguntas, porque son una oportunidad para generar un espacio mayor en cuanto a algunos aspectos que también cabe abordar y no solamente sino resaltar. El primero, y siguiendo el orden de los países, en el caso de Honduras, que habían referido la aplicación de CEDAW y de Belén do Pará, la existencia de una sociedad patriarcal y qué es lo que el legislador podría hacer en función a la condición socioeconómica, por ejemplo, cómo tener a nivel legislativo la protección de los hijos menores de edad en función a ese factor económico. La experiencia en Paraguay es la siguiente, tiene rango constitucional en el artículo 54, última parte, el llamado principio del interés superior del niño, que coincide, o mejor dicho, concuerda con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña y con el artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia en Paraguay, que lleva la ley número 1680 del año 2001. Es decir, la aplicación de ese principio no como una fórmula meramente teórica, sino como una fórmula operativa, permite determinar por ejemplo, los juicios de prestación alimenticia, el modo en que se hará eficaz y lógicamente real ese derecho. No es menos cierto que existen factores que constituyen escollos para esa eficacia y sobre todo en función al tiempo, porque muchas veces estos derechos llegan tarde. El Paraguay entonces no solamente le ha dado un rango constitucional y, como dije, también la aplicación en concordancia de esas normas, sino que ha creado un registro de alimentantes morosos y ese registro tiene por función que una vez que se cumplan determinados requisitos, el alimentante moroso o quien no quisiere y fuera reticente a prestar alimentos fuera impedido de gozar de ciertos derechos. Esta es una norma de data reciente y en proceso de reglamentación. Luego paso a Nicaragua. Hacían referencia a la reforma civil, sí, específicamente en materia sucesoria, y que el cónyuge sobreviviente tiene en el numeral 10, ocupa el número 7, y si esto podría ser considerado como una forma de discriminación contra la mujer, teniendo en cuenta que los demás países de Latinoamérica tendrían otra situación distinta. Y luego hablaban si es importante contar con un código procesal que refiera especialmente a la familia. En cuanto al primer punto, puedo afirmar que en Paraguay tenemos una situación del cónyuge sobreviviente equiparada a la de los hijos. Es decir, poniendo un ejemplo fáctico, en un 100% de la herencia, cuando existe el régimen de comunidad de gananciales, el 50% automáticamente es del cónyuge sobreviviente por los aportes hechos durante la unión. Y luego el otro 50% se va a distribuir entre los hijos y también con el cónyuge como si fuera un hijo más. En ese sentido no ha habido inconvenientes, salvo en lo que respecta, por ejemplo, a situaciones de violencia, en donde tras amenazas se ha privado a una mujer de introducir a la masa o al acervo acciones
que tenía con el marido en una sociedad comercial. Y aquí quiero detenerme un momento porque es un caso muy interesante donde en una primera instancia el juzgado no le había reconocido esa posibilidad a la mujer, es decir, de traer a la masa aquellas acciones que no fueron denunciadas al inicio, y sin embargo el tribunal sí lo hizo, revocando la resolución del juzgado de primera instancia y diciendo que los juicios de disolución de la comunidad de gananciales deben ser equiparados a los sucesorios y también deben ser equiparados a los de carácter universal, con lo cual los bienes pueden ser traídos en cualquier momento del proceso, y así falló el tribunal y así se hizo, con lo cual la mujer pudo hacerse nuevamente de los derechos en función a las acciones. Luego la otra pregunta, que sí considero de manera categórica la necesidad de un código o de una ley, tal vez no un código, pero sí una ley, una norma que estableciera específicamente la regulación de derechos en materia de los derechos de las familias. No solamente porque se constituye en una rama especializada que tiene principios propios, que tiene una interpretación además de carácter especial. Pero refiriéndome al procesal, diría yo que podríamos, como en el caso de Paraguay, echar mano del Código Procesal General, pero sí categóricamente contar con un código de fondo o de carácter sustantivo que hiciera referencia de manera particular o especial, como ocurre en la mayoría de los países, en materia de los derechos de las familias, y hacia eso está apuntando el Estado paraguayo en un proceso de reforma justamente de los códigos en el Poder Judicial. Luego voy a la pregunta de México. Decían que cuando no existe una separación jurídica, si la mujer tiene derecho a heredar o tiene un derecho sucesorio. Aquí hubo un caso muy sonado también, donde justamente una mujer había convivido con un señor durante más de 20 años, y al momento del fallecimiento del causante, la esposa solicitó que no se le reconociera derecho alguno a la conviviente. Sin embargo, el tribunal, en grado de revisión o en recurso recursivo, ha dicho que esta mujer tiene derecho a probar su derecho. Y quiero expresarme correctamente, porque lo que el tribunal dijo al expresar esto, que la mujer tiene derecho a probar su derecho, no es otra cosa que darle la oportunidad de determinar los aportes que había hecho durante la unión. Sin embargo, una vez que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, la Sala consideró que esto no podría ser reconocido, este derecho, teniendo en cuenta que la Constitución del 92 le da preeminencia a la unión matrimonial. Sin embargo, posteriormente también la misma Corte ha dictado otro fallo en sentido, digamos, contrario, con lo cual hoy día tenemos una visión de que en cumplimiento a la CEDAW y por los argumentos que dije anteriormente, sobre todo el artículo 1 de la Convención, deben ser reconocidos esos derechos, aun cuando el vínculo no hubiese sido disuelto, atendiendo a los aportes realizados y sobre todo en función al tiempo. Luego, Guatemala preguntaba cómo resolver cuando las mujeres han dado tanto aportes en el trabajo y con la firma de todas estas convenciones, que algunos jugadores utilizan las convenciones y otras no utilizan. Decirles que en Paraguay el trabajo que venimos realizando desde la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia justamente tiene por misión esa transversalización de la perspectiva mediante la sensibilización y el conocimiento no solamente de las convenciones de modo frío, sino a través de las casuísticas. Creo que un modo vital es justamente traer a colación de jugadores y jugadoras estos hechos que nos dan además una visión, nunca un caso es igual a otro caso, de cómo podríamos juzgar en función a las casuísticas o características que se van presentando. Luego, Bolivia nos hablaba de su experiencia de juzgar con perspectiva de género, que tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo anteriormente, y efectivamente esa mirada, esa perspectiva de género se logra en la medida que también logremos tener en cuenta los distintos factores
que posicionan a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Paraguay viene utilizando mucho en el contexto las 100 reglas de Brasilia, que fueron introducidas por acordada de la Corte Suprema de Justicia en el año 2010, y juntamente con los demás instrumentos internacionales de derechos humanos sirven como un parámetro o como parámetro al momento de juzgar estos casos con perspectiva de género. Luego, El Salvador solicitó que refiriera a los 3 regímenes existentes en Paraguay y si alguno de ellos favorecía más a la mujer. Desde luego formaba parte de mi parlamento, pero no quise excederme teniendo en cuenta el tiempo. Voy a hacer una breve referencia a los 3 regímenes. El régimen de comunidades gananciales comienza a partir de la celebración del matrimonio, cuando, digamos, desde el momento en que marido y mujer lo hacen, al momento de efectuarse la liquidación de la comunidad conyugal, que puede ocurrir por distintos factores, por rupturas, por fallecimientos. Se tendrá en cuenta el valor de las mejoras hechas, pero quiero referirme específicamente a los casos de disolución de vínculo como divorcios o separaciones. Por ejemplo, cuáles fueron los bienes propios y cuáles fueron los bienes gananciales, otorgándose un derecho al resarcimiento para el que no fuere titular del bien en su caso. También en idéntico sentido, si se trata, por ejemplo, de empresas, de establecimientos fundados durante la vigencia de la comunidad y a costa de los bienes comunes, aunque fuere a nombre de uno solo de los esposos, se tendrá en consideración esa situación. Así, si para la fundación de la empresa concurriesen capital propio y capital ganancial, la empresa será ganancial, reconociéndose al titular del aporte propio el derecho al resarcimiento en función a la proporción del aporte hecho con su capital. También la ley hace expresa referencia, por ejemplo, a las cabezas de ganado y las que fueren acreciendo durante la unión, solo por poner 2 ejemplos. Luego tenemos el régimen de participación diferida, y ahí respondo a la pregunta si cuál de los 3 regímenes tienen en cuenta la situación especial de la mujer. Cuando se dicta la ley de reforma del año 1992, es que este régimen de participación diferida tuvo en mira justamente hacer que las mujeres amas de casa que no tuvieran justiprecio por la labor realizada, a la luz de este régimen pudieran tener un reconocimiento. En el mismo, lo que sucede es que cada cónyuge administra, disfruta y dispone libremente tanto de sus bienes propios como de los bienes gananciales, pero al producirse la extinción del régimen, que acontece en las mismas circunstancias que en el de la comunidad de gananciales, cada cónyuge adquiere el derecho de participar en las ganancias, como dije anteriormente, obtenidas por el otro durante la vigencia del mismo. En este caso, las ganancias se van a distribuir por mitades en función a el mayor, digamos, acrecimiento que tenga uno en relación con el otro o una de las partes. Finalmente, el régimen de separación de bienes se caracteriza porque desde el momento de su constitución le corresponde a cada cónyuge el uso, administración y disposición de sus bienes propios. Y por supuesto, para que pueda surtir efectos, ello debe estar inscrito en los registros públicos. Paso luego a la pregunta de Nicaragua desde la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería un desafío pendiente? Realmente son varios desafíos pendientes. Teniendo en cuenta el tema o el modo del abordaje, yo diría que un desafío principal constituye la sensibilización para la aplicación de esos instrumentos internacionales de derechos humanos, porque como ocurre en los demás países, también en Paraguay, algunas salas tienen el criterio de aplicar esas convenciones de este modo y otras, pero en minoría ya a la fecha, no. Sí preocupa el silencio en algunos casos, es decir, la solución que se da sin considerar esos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y si nos preguntamos cuál es el desafío, creo que los distintos poderes judiciales de la región tenemos, sea a través de las secretarías de género, sea a través de las instancias que determinen, velar a través de un sistema de monitoreo, que es lo que estamos implementando en la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, monitoreo de resoluciones judiciales, la aplicación en su caso y el modo de aplicación de esos instrumentos internacionales mencionados.
Luego Honduras nos hablaba de la lucha existente por la aplicación de esos convenios en los distintos países latinoamericanos y la posibilidad de que esos instrumentos internacionales estén al mismo nivel de la Constitución Nacional, tal como ocurre en la Argentina. Efectivamente, la Argentina ha logrado esta equiparación y yo creo que es muy importante, es un logro muy importante porque desde luego los derechos humanos, por ser potestativos de las personas humanas, merecen un rango especial. En algunos casos, como el profesor doctor Germán Villar Campos, ya fallecido en la Argentina, mencionaba en sus textos que estos instrumentos internacionales de derechos humanos incluso deben estar sobre cualquier otra norma, con lo cual coincido plenamente con lo que habían manifestado en Honduras. Y por último también se hablaba de una consideración de las medidas de acción afirmativa, que sí constituyen una herramienta de la cual echamos mano sobre todo en los últimos tiempos en lo que refiere al sistema de paridad, por ejemplo, es decir, al 50-50 y al reconocimiento de que las mujeres precisan de un empoderamiento, no solamente empoderamiento en cuanto al conocimiento de sus derechos, al ejercicio de sus derechos, sino también a ocupar espacios y cargos públicos para poder acceder y permitir que otras personas puedan tener igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Silvia. Le voy a hacer llegar por esta vía una pregunta que mandan de Panamá, dado que ellos han tenido algún problema con el audio. Dice la magistrada Russo, y la pregunta es la siguiente: si en Paraguay cuentan con un instrumento para medir el trabajo doméstico, y si pueden explicar más sobre el enriquecimiento indebido y el abordaje que éste tiene. Le damos la palabra a doña Silvia. En realidad, en Paraguay, cuando se realiza el sopesamiento de los aportes, se tienen en cuenta algunos criterios, pero con base jurisprudencial. Por ejemplo, la edad de la persona, la situación en que se encontraba y, por supuesto, la expectativa de vida y del aporte que pudiera haber realizado. Tenemos un caso, un juicio de indemnización de daños y perjuicios específicamente, que había reclamado un viudo, ya que la esposa había fallecido en un accidente de tránsito, atropellada por una línea de bus, y el tribunal tuvo en cuenta los elementos anteriormente citados, es decir, le reconoció la posibilidad no solamente al viudo y a los hijos de acceder a esa indemnización de daños y perjuicios, considerando la edad de la mujer, la expectativa de vida, de los aportes que podía haber hecho, y el justiprecio se realizó teniendo en cuenta el monto establecido para el trabajo, es decir, a cuánto asciende el jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas de la capital. Eso en cuanto a cómo se realiza el cómputo. Y entiendo que había una última pregunta por parte de Panamá, si me recuerda, por favor. Que si pueden explicar más sobre el enriquecimiento indebido y el abordaje que éste tiene. Bueno, la figura del enriquecimiento indebido parte justamente de la anteriormente citada, es decir, a partir de un proceso en el que una persona determina que sus derechos parten de una situación de particular desventaja en relación con la otra. Podría ser un parangón, tal vez no muy feliz, pero sí ilustrativo con lo que sucede en algunos países como en España, donde tienen el derecho de compensación y esto teniendo en cuenta la situación de desventaja en que queda, por ejemplo, la mujer al momento de la disolución del vínculo. Desde luego que para el cálculo de esa compensación o para el cálculo, en nuestro caso, del resarcimiento,
todos los factores a considerar, al igual que en el caso del accidente de tránsito al que había referido, son esos mismos elementos, no establecidos en una sola norma y de manera, digamos, taxativa, sino que hacemos esa interpretación en función a las concordancias y también considerando los elementos propios de un juicio de indemnización de daños y perjuicios, o como dijimos anteriormente, de resarcimiento. Pero creo que una figura equivalente, parecida, no idéntica, es el derecho de compensación que tienen en algunos países y que también fue introducido por la Argentina en su código a partir del 1 de agosto del año pasado. Muchísimas gracias a doña Silvia. A mí me gustaría comentarles un poquito porque veo que una de las preocupaciones reiteradas en los países es cómo hacer para que estos convenios internacionales de acatamiento obligatorio en todos ellos, una vez que han sido ratificados por la Asamblea Legislativa, se puedan convertir en una realidad plasmada en la jurisprudencia de cada uno de los países. Yo, aparte de ser magistrada suplente y jueza de familia, he ocupado otros cargos dentro del Poder Judicial costarricense. Fui la primera secretaria técnica de género hace 13 años, que fue el momento en que se creó la Secretaría de Técnica de Género en el Poder Judicial. Y una forma que nosotros en ese momento, conjuntamente con quien es hoy la presidenta de la Corte Suprema costarricense, doña Zarela Villanueva, pensamos que podíamos hacer efectivos esos convenios, era a través de la creación de políticas de género, en este momento de la política de género del Poder Judicial. ¿Y qué hicimos? Bueno, hicimos un proceso muy interesante, que fue un proceso que llevó más de 2 años aquí en Costa Rica, y lo combinamos conjuntamente con el Instituto de la Mujer de Costa Rica, quien nos presentó una política de género. Hicimos un proceso de validación que duró 2 años, de manera tal que anduvimos por todo el Poder Judicial costarricense, por los diferentes circuitos judiciales que hubo. Hicimos esos talleres de manera que participaran tanto fiscales como representantes del organismo de investigación judicial, de la parte administrativa, los jueces, los auxiliares judiciales. ¿Y por qué era importante esto? Porque nosotros creíamos fundamental que en este proceso de validación las diferentes personas que participaban en el Poder Judicial se apropiaran de esa política. Entonces, el proceso de validación llevaba 2 cosas. Una, que lo conocía, una principal, que era empezar a sensibilizar a todos los funcionarios y funcionarias judiciales en el tema de trabajar con perspectiva de género. 2, que conocieran esa propuesta de política, se apropiaran de ella y hasta nos hicieran acotaciones que una vez terminado ese proceso se incorporaron en el proceso, en la política, que culminó con la aprobación por parte de Corte Plena. ¿Qué fue fundamental en eso? 2 cosas. Una, que eso significó un compromiso institucional porque era aprobada por Corte Plena. 2, que en esa política que hicimos en ese momento, una de las cosas fundamentales que pusimos fue que la no utilización de estos instrumentos internacionales de derechos humanos a favor de las mujeres podía significar una sanción para los jueces, defensores y fiscales que no lo estuvieran utilizando. Y eso de alguna manera generó que mucha de la jurisprudencia costarricense fuera cambiando a favor de la perspectiva de género. Y es también interesante porque se han comentado también lo que son las otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Qué hicimos en el Poder Judicial costarricense cuando nos llegaron las reglas de Brasilia? Dijimos, ok, no queremos que esto sea letra muerta, sino que sean poblaciones que realmente sean atendidas por cada una sea verdaderamente atendida. Entonces, en el Poder Judicial se decidió que cada una de las poblaciones
fuera dirigida por una magistrada suplente o en propiedad, de manera tal que, por decirles algo, y sé que han estado participando en otras conversaciones como estas, por ejemplo, el tema de penal juvenil lo maneja la doctora Doris Arias, el tema de indígena lo maneja doña Carmen Escoto, el tema de refugiados lo maneja doña Julia Varela, de tal manera que cada una de las magistradas pudiera trabajar uno de los temas y que todos estos temas estuvieran bajo la sombrilla de lo que es la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Y así cada uno fuera transversalizado por el otro, porque como nos decía doña Silvia, pues las mujeres en el tema en el tema específico de hoy, que son de bienes gananciales, pues también están atravesadas por otras vulnerabilidades, porque puede ser una mujer indígena con una discapacidad que tiene además en ese momento que hacer frente a un proceso penal en donde se están también vulnerabilizando los bienes gananciales. Les comento esto porque me parece importante que las prácticas que hemos realizado en nuestro país pues sean conocidas en otros y si a bien lo tienen, pues lo consideren para sus países. Quiero agradecerles el rato que nos han otorgado el día de hoy e invitarlos de una vez para la próxima videoconferencia que se estaría realizando el martes 22 de noviembre con el tema Violencia patrimonial contra las mujeres generada por el sistema de administración de justicia. Muchísimas gracias. De la misma forma queremos felicitar a todas las mujeres que están presentes en el Día de la Mujer y una vez más agradecer también la presencia de todos ustedes y como es habitual cada mes tenemos una cita en este tipo de cátedras virtuales en lo que es materia de justicia y de género. Agradecemos una vez más la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. The meeting is about to terminate.